Bien, buenos días. Hoy día estamos 23 de noviembre del 2020. Vamos a iniciar la sesión de física. Estamos acá presentes Jordan, André, Sebastián Acosta, José Alonso por otros canales. Bien, no olvidar que la sesión está siendo grabada para aquellos compañeros que no han podido ingresar o que por motivos de su señal no entendieron muy bien la sesión. Confirmen por favor si pueden visualizar la pantalla. Sí, profesor. Muy bien, Sebastián me confirma que sí. Jordán me dice que sí. José. Muy bien. Vamos a empezar. Hemos iniciado entonces la clase anterior lo que respecta al tema de estática, ¿verdad? Entonces vamos a ir desarrollando los casos del libro de trabajo y en base a eso, si es necesario, vamos a ir recordando algunos contenidos teóricos que hemos visto en la clase anterior. Vamos a leer entonces este enunciado. Nos dice calcular las tensiones en el sistema en equilibrio, ¿no? Sabiendo que la g, que es la aceleración de la gravedad, es 10 metros por segundo. En realidad acá falta poner un dato. Ya, vamos a arreglar. Acá es 10 metros por segundo al cuadrado, porque es la aceleración de la gravedad. Ya, cuando ustedes ven ese valor de g, es el valor de la aceleración de la gravedad, que normalmente pues es 9,8, pero para evitar a veces cálculos con números decimales, en algunos enunciados nos van a dar pues con así redondeado todo, ¿no? Redondeado. Se están uniendo algunos compañeros. Bien, entonces voy a hacer un recorte. Voy a hacer un recorte de justamente este gráfico, que es con el que vamos a trabajar. Ahí está. Muy bien. Entonces, si nos fijamos en este sistema, en algunos libros lo que estilan poner acá es unas líneas que a los ojos de los que desarrollamos estos casos, eso nos indica pues un muro, una pared, algo sólido de donde se esté sosteniendo. ¿Ok? En este punto, desde este punto vamos a identificar las fuerzas. Bien, observamos que hay una fuerza que está tirando hacia abajo, que justamente es el peso, ¿verdad? El peso en este tema se representa por W y no es otra cosa más que la masa del bloque multiplicado por la aceleración de la gravedad. Por eso es que nos dan ese dato de la aceleración de la gravedad. Y lo que también notamos aquí es de que tenemos una cuerda que está soportando este peso. Vamos a llamarle tensión 1. Y acá tengo otra cuerda que está soportando este peso, tensión 2. Las cuerdas, recuerden, en la teoría del manual nos dice que las cuerdas, las sogas, hasta las cadenas también soportan un tipo de fuerza llamada tensión. Es más, las cuerdas que son estandarizadas, pues deben tener un valor máximo de tensión y te debe indicar, ¿no?, un valor máximo de tensión que soporta. ¿Ya? Muy bien, dicho esto, lo que hemos hecho acá pues es un DCL, ¿no?, que es el acrónimo de diagrama de cuerpo libre. Diagrama de
cuerpo libre. ¿Qué significa eso? De que estamos identificando todas las fuerzas que actúan sobre este sistema. Como me dicen que está en equilibrio, quiere decir que no se mueve ni horizontal, ni diagonal, ni verticalmente. ¿Ok? Muy bien. Una vez identificado los vectores o las fuerzas que actúan en ese sistema, lo siguiente es llevarlo a un plano cartesiano. Para los que no sepan, un plano cartesiano pues es una cruz, tiene la forma de una cruz, no tiene que ver nada con temas religiosos, ojo. Ahí está. Y lo que se estila, por favor, el micrófono. Lo que se estila es acá poner el eje X, el eje Y. El eje X es el eje horizontal, el eje Y es el eje vertical. Y aquí vamos a ingresar los vectores que hemos identificado. Acá tenemos el centro, ¿no? Del centro hacia abajo hemos identificado un vector llamado peso, ¿no? Del centro hacia la derecha hemos identificado un vector que le hemos llamado tensión 1, y del centro con una diagonal hemos identificado otro vector llamado tensión 2. Muy bien. Ahora, cada vector debe tener su dirección. Los vectores que están netamente horizontal o vertical, no nos ocupamos de ellos en este momento. Vamos a ocuparnos de los que están formando otro tipo de ángulo, o sea, una diagonal. Como observan, la tensión número 2 está formando una diagonal. Necesito saber cuánto equivale este ángulo de acá, ¿no? ¿Cuánto equivale ese ángulo? Mediante un simple análisis podemos nosotros deducir que acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Si acá tengo 53, acá tendré pues 37. Por lo tanto, este ángulo es de 37 grados. ¿Para qué es importante eso? El método que vamos a usar nosotros ahorita para saber o para calcular los vectores resultantes que me están pidiendo, ¿sí? Es el método, vamos a poner acá método, que también está en el manual, ojo. Es un método llamado descomposición rectangular, ¿ok? En el cual, ahí está, en el cual lo que se estila hacer es que todos los vectores estén o coincidiendo con el eje horizontal o coincidiendo con el eje vertical. No debe haber vectores que tengan una diagonal. Y como nosotros notamos acá, sí hay un vector que tenemos con una diagonal, que es la tensión número 2. ¿Qué debemos hacer acá? Descomponerlo. ¿Cómo? Lo que hacemos es como si nosotros tendríamos una sierra, ¿conocen una sierra o un serrucho? ¿Sí? ¿No? Y cortaríamos ese vector en la mitad. O sea, cortaríamos en la mitad. Es lo que hiciéramos, ¿ya? ¿Y para qué hacemos eso? Para que parte de ese vector, una parte, se ubique en el eje X y otra parte se ubique en el eje Y. Acá está nuestro serrucho. Ahí está. Vamos a cortar este vector. ¿Ok? Entonces, una parte de él se va a ubicar justamente en el eje X y otra parte en el eje Y. Pero eso lo vamos a hacer en otro gráfico para no generar pues confusiones, ¿ya? Vamos a hacer otro plano cartesiano. Vamos a generar otro plano cartesiano. No olvidar que el plano cartesiano tiene esa forma. Tengo acá el eje X y el eje Y. Nuevamente pongo acá los vectores que hemos identificado. Tenemos el vector tensión 1, del centro hacia abajo el vector tensión, perdón, el peso. Vamos a borrar el peso. Ahora,
Aquí es importante. Entonces, si nosotros vemos, si cortamos el vector, este vector, si nosotros cortamos ese vector, una parte de él va a ubicarse justamente en el eje Y, pero apuntando hacia arriba, ¿cierto? Entonces tengo acá tensión 2, pero por seno de 37 grados. Y otra parte de ese vector al momento de cortarlo se ubicará justamente en el eje X. Tendremos acá tensión 2 por el coseno de 37 grados. Y de esa manera ya no tengo ningún vector que esté formando un ángulo con el respecto al eje X o al eje Y. De eso se trata la descomposición rectangular. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cuando nosotros trabajemos netamente con los vectores que están en X o en Y, sería muy fácil ya pues determinar el vector que nos están pidiendo calcular. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una convención. Como convención. En el tema de estática, los vectores que van hacia la derecha o hacia arriba van a ser considerados positivos. Me refiero al sentido. Y los vectores que tienen el sentido hacia la izquierda o hacia abajo serán considerados negativos. Esta es una convención netamente para poder determinar las resultantes. Muy bien. Ahora lo que hacemos es una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. ¿No? Me refiero al eje X, al eje horizontal y al eje Y, también llamado eje vertical. ¿Ok? Eje vertical. Ahora, ¿qué vectores tengo en X? Tengo 2. ¿Y qué vectores tengo en Y? También tengo 2. Pero aquí va a ser igual la suma de vectores en X en Y. Como al inicio nos están diciendo que el sistema está en equilibrio, quiere decir que toda la sumatoria de fuerzas siempre va a ser 0. Si el vector o el sistema está en equilibrio, si nosotros leemos ese enunciado, esa palabra en el enunciado, entonces la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0. ¿Qué vectores tengo en X? Tengo tensión 1, positivo porque apunta hacia la derecha, negativo, tensión 2, coseno de 37 grados. Este es igual a 0, ¿correcto? Ahora, acá necesito pues recordar el triángulo notable donde tenemos al ángulo de 37 y de 53, ¿correcto? De 37 y de 53. Ahí está. Muy bien. Entonces acá voy a tener el ángulo, vamos a poner acá de 37 y acá de 53. La proporcionalidad de los lados eran 3, 4 y 5, ¿correcto? Entonces voy a necesitar el seno de 37 grados, que es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, y también observamos que vamos a necesitar el coseno de 37 grados, que es cateto adyacente entre la hipotenusa. Muy bien, seguimos calculando. La tensión 1 es igual, esa tensión 2 que está con menos pasa con más, por el coseno de 37, que es 4/5. Muy bien, no tenemos nada más porque no sabemos cuánto es el valor de la tensión 1 ni el valor de la tensión 2. Entonces lo dejamos ahí, no podemos llegar a nada más. Ahora nos fijamos en la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué vectores tengo en Y? Hacia arriba tengo tensión 2 por el seno de 37 grados y hacia abajo tengo el peso igual a 0. Entonces la tensión 2 por el seno de 37 grados, que es 3/5, es igual al peso. Pero el peso ya hemos dicho desde el inicio de este cálculo que es igual a la masa por la gravedad. Tenemos la masa que es 6 kilogramos y tenemos la gravedad que es 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ingresar esos datos, ¿ya? Entonces tengo la tensión 2 por 3/5 es igual a el peso, que es 6 kilogramos, por la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces la tensión 2 por 3/5 es igual, 6 por 10 es 60. Y sabemos que kilogramo multiplicado por metro por segundo al cuadrado obtenemos newtons.
Entonces la tensión 2, ese 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Extraemos tercia 1, tercia de 60 es 20. Por lo tanto, la tensión 2 será igual a 20 por 5, 100. ¿100 qué? 100 newtons. Muy bien, ya tengo el valor de la tensión 2. El valor de la tensión 2 puedo utilizarlo para calcular el valor de la tensión 1, ¿verdad? Entonces la tensión 2 hemos calculado que es 100 newtons multiplicado por 4 quintos. Acá podemos sacar quinta, quinta de 5, 1, quinta de 100 es 20, porque 20 por 5 es 100. Por lo tanto, la tensión 1, que es 4 por 20, 80. 80 newtons. Entonces, la tensión que están soportando las cuerdas son de 100 newtons, la tensión 2, y de 80 newtons, que es la tensión número 1. En el enunciado número 2 nos dice que una esfera de 8 kilogramos se sostiene de un cable y presenta una pared vertical lisa. Muy bien, determinar la tensión del cable y la fuerza normal. Considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ahí el digitador pues no ha ingresado muy bien. Ese 2 es un superíndice, se llama, ¿no? Está en la parte superior derecha de la letra. Pero bueno. Entonces hay detalles acá que hay que aclarar. Comenzamos desde la última parte del enunciado. Nos están hablando acá de una fuerza normal. Para eso debemos recordar que una de las leyes de Sir Isaac Newton nos dice que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad pero sentido contrario. ¿Ok? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, acá voy a graficar un piso, ahí está, tenemos un piso. Cuando ustedes se paran sobre un piso, correcto, ahí están sus pies, ¿qué pasa? ¿Se hunden dentro del piso, un piso normal? Pues claro que no, ¿verdad? Entonces ustedes están ejerciendo un peso sobre el piso, ¿sí? Sobre el piso. Sus pies o la planta de sus pies ejerce una fuerza sobre el piso. Pero para que no se hundan sobre la tierra, el piso que están ustedes en la planta de sus pies, el piso y todo cuerpo sólido donde se sienta, donde se arrima, donde se sostiene no, donde presiona un cuerpo con su peso, pues genera lo que se conoce como una reacción normal. Esta es la acción, la fuerza. Entonces voy a tener la reacción normal. Ante toda acción hay una reacción de igual intensidad pero sentido contrario. Si su peso está apuntando hacia abajo, la reacción normal del piso estará apuntando hacia arriba. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si las paredes, si tengo una pared vertical, ¿no? Y usted está pues arrimado el brazo sobre una pared vertical? Vamos a acercar un poquito el gráfico. Esta es una pared, ¿ya? Esta es una pared. El piso. Entonces usted está parado acá y está arrimado sobre un lado de la pared. Entonces acá vamos a tener dos tipos de reacción. La reacción que ejerce su peso, tiene un peso, entonces tengo una reacción normal. Y voy a tener otra reacción, ¿por qué? Porque su brazo también está haciendo una fuerza sobre la pared, en este caso vertical. Entonces también voy a tener acá otra reacción normal. ¿Ok? Entonces lo que evita de que un cuerpo se hunda sobre una superficie es la reacción. Es la aplicación, más que todo teórica, de una de las leyes de Newton, ¿no? Donde nos dice que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario. Si va hacia arriba, la reacción va hacia abajo. Si va hacia abajo, la reacción va hacia arriba, ¿no? En el ejemplo de la pared, si su peso va hacia la derecha, su reacción va hacia la izquierda. Bien, dicho esto,
vamos a hacer un recorte en este gráfico justamente para lo que necesitamos. Ahí está, no, así no, un poquito más, ahí está. Bien, vamos a recortarlo, vamos a pegarlo por acá. Y ahora, como ustedes pueden intuir, vamos a efectuar un DCL. ¿Ok? ¿Qué es un DCL? El acrónimo, ya hemos aprendido, significa diagrama de cuerpo libre. Identificar qué fuerzas actúan sobre un dibujo. Y ese dibujo, pues como estamos observando, es un sistema, ¿no? Entonces tenemos una esfera que está tendida, colgada, sostenida en una cuerda. Esa cuerda a su vez se sostiene en una pared, ¿no? Todo esto es una pared. Todo eso de acá es una pared. Acá tenemos un piso y nuevamente una pared. ¿Quién construye una pared así? No me pregunten, pero ahí está el caso. Entonces, ese bloque, esa esfera, pues tiene un peso, ¿verdad? Entonces vamos a fijar acá el centro, ¿no? Otro detalle que no está en el manual es que de todos los cuerpos, siempre desde su centro de masa es donde apunta el vector de la fuerza hacia el centro de la Tierra. Profe, ¿qué es eso? Bueno, ustedes saben pues que los cuerpos tienden a estar en equilibrio, ¿no? Pues nosotros estamos en equilibrio gracias a nuestro punto centro de masa. Por ejemplo, el centro de masa de un varón es más alto que el de una mujer. Por eso por ahí han visto en redes sociales, hay un reto en el cual una señorita pues se inclina para poder levantar una silla y normalmente se vuelve a poner en vertical. Pero un caballero no lo puede hacer porque, no olvida, nosotros los varones tenemos un centro de masa un poquito más alto arriba de la cadera. Muy bien, dicho esto, entonces el centro de masa de una esfera, desde donde va a nacer el vector peso, pues está en el centro, justamente en el centro. Entonces desde acá identificamos que hay un peso, ¿verdad? Ese peso lo vamos a llamar por W, ¿no? Siempre está en vertical, aunque el pulso no me apoyó. ¿Y qué evita de que este bloque se caiga? Podemos identificar que tenemos acá una tensión, una cuerda que está sosteniendo justamente al bloque, ¿no? Y las cuerdas, recuerden, soportan tensión. Vamos a llamar a esto tensión. No tensión 1 ni tensión 2, puesto que no tengo más, ¿no? Y aparte, podemos notar de que esta esfera está sostenida sobre una pared. Entonces, para evitar de que se hunda en la pared, esa pared ejerce una reacción. ¿Hacia dónde se quiere hundir la esfera? Pues hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, la reacción del piso será en el sentido contrario. Entonces acá voy a tener la reacción normal de esa pared. Muy bien. Y hemos identificado ahora los vectores que actúan sobre este sistema. Vamos a llevarlo a un plano cartesiano. ¿Correcto? Vamos a llevarlo a un plano cartesiano. Graficamos nuestro plano cartesiano. A ver, siempre el pulso me está fallando. Ahí está. Graficamos el plano cartesiano. No olvidar el eje X, el horizontal, el eje Y, el vertical. Algo que he notado a veces en los alumnos es de que le ponen una cabeza de flecha. No, eso no se pone acá en el tema de física. De repente en el tema de matemáticas, cuando estamos graficando rectas numéricas. Pero acá no, porque va a generar confusiones, ¿ya? Se le pone netamente al vector, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a nuevamente dibujar los vectores. Desde el centro hacia abajo hemos identificado que existe un vector llamado peso. Desde el centro hacia la derecha hay un vector llamado reacción normal. Ya sabemos por qué le hemos llamado así. Y desde el centro hacia la diagonal notamos que hay un vector llamado tensión. Nos interesa saber cuánto equivale este ángulo. Y acá lo vamos a deducir. Miren, acá tengo 37. Pues obviamente, extendiendo el ángulo para un triángulo, este sería 53.
¿no? 53. Y justamente es el triángulo que anteriormente hemos trabajado. Bien, como estamos usando, no olviden, un método que se llama método de descomposición rectangular, en el que buscamos descomponer todo ángulo o todo vector que esté formando un ángulo, ya que todos los vectores en este método tienen que estar, como dirían ustedes, o echaditos o paraditos, ¿no? O deben estar horizontales o verticales. No admite ningún vector de que esté formando algún ángulo. ¿Y qué hacemos con los vectores que están formando ángulos? Los descomponemos, ¿verdad? ¿Qué es descomposición? O sea, un vector, se rompe este vector acá en el medio, y una parte de él va a ubicarse en el eje y otra parte en el eje X, ¿correcto? Pero ahí tiene que ver mucho el ángulo. La parte que se ubique o se anide sobre el eje Y será considerado multiplicado por el seno del ángulo, y la parte que se anide y se ubique sobre el eje X será considerado pues con el coseno del ángulo. Vamos a ello entonces. Entonces tengo desde el centro hacia abajo, nuevamente ya con otro color, ya más refinado, el peso. Del centro hacia la derecha, la reacción normal. Bien, del centro hacia arriba va a quedar una parte de la tensión, pero multiplicado por el seno de ese ángulo, que es 53 grados. 53 grados. Del centro hacia la izquierda, notamos de que vamos a tener el mismo vector tensión, pero multiplicado por el coseno de 53 grados. De esa manera ya no tenemos entonces ningún vector que esté formando un ángulo con la horizontal o con la vertical. Y luego aquí aplicamos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ya sabemos por qué es igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La convención que tenemos acá, o sea, el acuerdo que se tiene en estática, es que los vectores que apuntan hacia la derecha o hacia arriba van a ser positivos, y los vectores que apuntan hacia la izquierda o hacia abajo van a ser considerados negativos. ¿Ok? Esto obviamente en el tema de dinámica, que vamos a ver más adelante, va a cambiar, pero aquí se mantiene así. Entonces en X vamos a notar que existen positivos la reacción normal, y el negativo es la tensión por el coseno de 53 grados, igual a 0. La reacción normal entonces será igual a tensión por el coseno de 53 grados. Lo que he hecho es pasar al otro miembro, ¿ok? Y estamos observando que aquí vamos a necesitar el triángulo notable de 53, 37 y 53. Ya lo hemos hecho, vamos a hacerlo otra vez acá. Nos dice que la proporción es 5, 4 y 3, ¿verdad? Por lo tanto, el seno de 53 grados será cateto opuesto entre la hipotenusa, y el coseno de 53 grados será igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Esos dos valores vamos a necesitar. Y usted me pregunta, profe, ¿es necesario que me lo conozca de memoria? Pues claro que no, tienes que, si no recuerda, ya que es humanamente posible no hacerlo, pues tener ahí a la mano una tablita de las razones trigonométricas de los ángulos notables o los triángulos. Siempre les insto eso, ¿no? De tener a la mano algunos apuntes. No vamos a recordar todo. Bien, entonces acá tengo que la reacción normal es igual a la tensión por el coseno de 53 grados, o sea 3/5. Fíjense que ya no llego a nada más, entonces le voy a llamar a esta ecuación 1, porque no tengo ni el valor de la reacción normal ni el valor de la tensión. Vamos entonces con la sumatoria de fuerzas en Y. Observamos que positivo tengo la tensión por el seno de 53 grados y negativo tengo el peso, y este es igual a 0. Resolvemos como una ecuación normal. El seno de 53 es 4/5 y este es igual al peso. Tensión es igual a, entonces el peso, vamos a calcular el peso del bloque. Ya creo que nos dan ese dato, veamos. Ahí está, ¿no? El peso del bloque estará calculado por la masa por la gravedad. El peso será la masa, que es 8 kilogramos, y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado.
8 por 10 es 80 y kilogramo por metro por segundo al cuadrado es newtons. Aquí está ese dato si es que no lo ubica, ¿no? Entonces ya tengo que es el peso, que vale 80, y justamente acá vamos a utilizar ese valor. Entonces el peso es 80 newtons. Ese 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, y ese 4 que está multiplicando pasa a dividir. Vamos a reducir. Mitad de 4 es 2, mitad de 80 es 40. Nuevamente mitad de 2 es 1 y mitad de 40 es 20. Multiplicamos, la tensión es 20 por 5 es 100. 100 newtons es el valor de la tensión. Pero como ustedes pueden notar en nuestro cálculo, no les están pidiendo calcular pues la tensión, sino la reacción. Aquí podemos utilizar el valor de la tensión. La reacción normal es igual, acá me dicen tensión, que ya sabemos que es 100 newtons, por 3 quintos. Entonces reducimos, quinta 1 y quinta de 100 es 20, porque 20 por 5 es 100. La reacción normal es 20 por 3, 20 por 3 es 60. ¿60 qué? 60 newtons. Listo, entonces la reacción normal es de 60 newtons, ¿no? Para llegar a esa resolución hemos aplicado obviamente paso por paso cada una de la metodología que hemos aprendido, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes ya tienen más práctica, no necesitan hacer pues 3 gráficos de planos cartesianos, basta con uno. Es más, algunos alumnos que ya tienen mucho más práctica, en el mismo gráfico identifican o pueden identificar, y en ese mismo gráfico pueden descomponer. Pero para los que ya tienen pues práctica, un poquito más de experiencia, ¿no? Sigan ustedes estos pasos que estoy diciéndoles, uno por uno vamos ubicando los gráficos y identificando los vectores para poder minimizar la posibilidad de cometer algún error, ¿no? Y fíjense que siempre es bueno ubicarse y guiarse de lápiz de colores cuando ustedes estén haciendo. No vaya a ser que ahí repinten un vector que no está y cometamos algún error. Perdón. Bien, en el caso número 3 nos dice la barra mostrada. Hay una barra, ¿no? Profe, ¿qué es una barra? Bueno, una barra de chocolate, ¿han visto? Muy bien. Una barra de fierro, muy bien. La barra mostrada dice pesa 16 newtons. Mire, ya nos dan el peso directamente en newtons, ya no hay que calcular. Y se encuentra en equilibrio. Palabra clave para el tema de estática, que está en equilibrio. ¿Por qué? Pues porque no se mueve, ¿no? Determine la tensión de la cuerda. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá mismo vamos a identificar las fuerzas que interactúan en este cuerpo, ¿no? Observamos de que esta barra tiene un peso, ¿cierto? Y como acá tiene una bisagra, o sea, se está moviendo, el peso va a tender a ir hacia abajo. Siempre el peso tiende a ir hacia abajo. No se está arrimando sobre nada en esta parte, en esta sección. Observamos también que tenemos acá una tensión, porque es una cuerda. Ya nos dan que esté. Y la ventaja de este caso es que también ya nos están dando el ángulo, ¿cierto? Entonces, si nosotros identificamos acá el plano cartesiano, ahí tenemos para el eje Y, acá la voy a dibujar para el eje X, X y Y. Muy bien, lo que restaría sería pues descomponer el vector que está formando un ángulo de 53 grados. Eso lo vamos a hacer por acá. Voy a graficar nuevamente mi plano cartesiano. Disculpen el pulso. Ahí está. Acá tendré el eje X, el eje Y. Y a ese vector que está formando un ángulo, pues lo que vamos a hacer es descomponerle. Entonces una parte de él va a ubicarse en el eje X y otra parte de él va a ubicarse en el eje Y. Entonces tengo acá, del centro hacia abajo hemos identificado el peso. Del centro hacia la derecha vamos a tener la tensión, pero por el coseno de 53 grados. Caray, no sé por qué siempre pongo 3. 53 grados. Y hacia arriba voy a tener el mismo vector, pero tensión por el seno de 53 grados. Muy bien.
Entonces determinamos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿correcto? Y la sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Muy bien. ¿Qué vectores tengo en el eje X? Pues en el eje X solamente tengo un vector y no llegaría a nada, ¿cierto? Vamos a enfocarnos netamente en el eje Y. En el eje Y tengo tensión por el seno de 53 menos el peso igual a 0. Ya sabemos por qué es negativo, ojo. La tensión por el seno de 53, que hemos dicho que es 4/5, es igual al peso, que ya sabemos por datos directamente que nos dan que es 16 newtons, ¿cierto? Entonces la tensión es igual a 16 newtons multiplicado por 5, porque ese 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, y el 4 que está multiplicando pasa a dividir. Reglas básicas de ecuaciones de primer grado, ¿no? Mitad 2, mitad 8, mitad 4, mitad 1. Por lo tanto, tengo acá que la tensión es igual a 4 por 5, 20 newtons. Fíjense que en este caso, para resolverlo, simplemente hemos determinado los vectores en el mismo gráfico, ya que la ventaja era que ya teníamos el ángulo, ya teníamos prácticamente todo, no había que multiplicar nada, ¿no? 20 newtons.